quedamos en la siguiente fórmula, donde nos dice que el balance de energía en estado estacionario, o sea que no tenemos acumulación, por eso esta parte es igual con 0, nos dice que va a ser igual el calor que entra menos el trabajo que se da debido a agitación multiplicado por la cantidad de calor que está entrando debido al flujo menos la cantidad de calor que está saliendo debido al flujo. Menos el calor debido a la reacción química, y ese va a depender del flujo molar de A que estemos alimentando multiplicado por la conversión. Si tenemos más conversión, más calor vamos a tener, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros no podemos estar asignando diferentes tipos de entalpías, entonces este término lo vamos a calcular. ¿Y cómo calculamos en este caso la entalpía inicial y la entalpía final? Pues la entalpía inicial la podemos obtener directamente de tablas, sería la entalpía de formación, y la entalpía final la vamos a calcular a partir de la siguiente fórmula o a partir de la disección de entalpías. Entonces la entalpía molar, y entalpía molar que van a ser joules o calorías por unidades de cada mol, va a ser igual a una entalpía de formación. Esa entalpía de formación va a estar a la temperatura TR, a una temperatura de referencia. Por lo regular, cuando nosotros nos vamos a tablas, vamos a ver que tenemos la entalpía de formación a una determinada temperatura en la que se midió, y al cambio de entalpía. ¿Qué quiere decir? El cambio de entalpía, debido a este cambio de entalpía va a ser debido al incremento de temperatura de la temperatura de referencia a una temperatura T. ¿Ok? Y entonces la entalpía que tenemos aquí la vamos a calcular como la entalpía de formación, que va a ser esta que tenemos acá, más el cambio de entalpía debido al cambio de temperatura de T a T mayúscula, de TR a T mayúscula. Entonces eso va a ser igual a la integral de T a la TR CP. El CP lo vamos a poder obtener como una fórmula de tipo polinomial. Esta fórmula de tipo polinomial es igual a un coeficiente alfa, beta y gamma. Esto lo obtenemos, o bueno, se debía haber visto en termodinámica, en donde los CPs los obtenemos de, bueno, los valores de alfa, beta y gamma los obtenemos de tablas, dependiendo del material que estemos utilizando, ¿sí? Y bueno, el CP va a ser función de la temperatura. A medida que incremente la temperatura, va a incrementar el CP, y eso lo vamos a meter a esta ecuación y se va a integrar. Entonces, bueno, esos términos pues ya no los vamos a utilizar ahorita, vamos a dejarlos por el momento, y lo que sí vamos a utilizar, o en donde nos vamos a centrar, va a ser en este término. Sí, este término, bueno, no todo el término, de hecho va a ser solamente lo que está entre paréntesis, y aquí sustituimos entonces la entalpía. Entonces está este término entre paréntesis, pero si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es cambiarle de signo. Le cambiamos de signo, y en este caso simplemente vamos a cambiar el orden de la resta, ¿sí? Para que no modifiquemos nada. Entonces HI va a ser igual a positivo, y HI0, o la entalpía de formación, va a ser igual a un término negativo. Entonces este término HI, sustituimos esta fórmula, va a ser igual a la entalpía de formación a la temperatura de referencia más CP de temperatura de referencia a una temperatura T. Y esto va a ser igual a el CP de cada uno de los compuestos por delta T. Este término o esta variable va a corresponder
a todo este término que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, del término de HI0 va a ser igual a la entalpía, en este caso la entalpía de referencia también, pero este signo va a estar aquí, este signo es negativo, pero aquí vamos a ir de la temperatura de referencia a una temperatura cero. Ajá. Y el CP, esta función de CP va a ser la misma que vamos a tener aquí. Entonces, o sea, todo este término representaría a HI0. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que nosotros vamos a tener tres temperaturas diferentes. ¿Sí? Suponemos que aquí que la temperatura de referencia es la más baja, a la cual se obtiene la entalpía de formación. Ajá. De ahí, por lo regular, 20 grados centígrados. Ajá. La entalpía de referencia, delta T de referencia. De ahí calculamos T0. T0 va a ser la temperatura. De hecho, esta va a ser T de la entalpía de formación. T0 va a ser la temperatura inicial de mi sistema, ¿sí? De la que parte mi sistema. Y T va a ser temperatura final del sistema. Ajá, entonces, para tener la cantidad de energía total, necesitamos primero la cantidad de energía que hay en mi sistema, ¿sí? Energía inicial. Entonces sería T0 menos TR, T0 menos TR, y después la temperatura final menos la temperatura de referencia, T menos TR. Y por lo tanto se van a eliminar estos dos términos, porque estos dos términos van a ser iguales. Ajá. ¿Ok? Y nada más me va a quedar la integral, o sea, este término que tengo aquí, la diferencia de entalpía final menos entalpía inicial, va a ser igual a la integral de Cp de Tr a T, más, o bueno, menos la integral, porque con este se vuelve menos, integral de Tr a T0, Cp delta T. Pero esta integral que tenemos aquí, la vamos a convertir en esta integral. ¿Okay? O bueno, va a estar representado por esta integral. ¿Sí? Y esta otra que tenemos acá va a pasar de este lado. Vamos a cambiarle de signo, porque aquí tenemos signo, si te das cuenta, aquí tenemos signo negativo. Entonces pasaría como positivo cambiando de lugar el rango de la integral. Entonces T0 lo pasamos para abajo y TR lo pasamos para arriba. Y entonces ya tendríamos este cambio de signo, este signo que tenemos aquí, que sería un signo positivo. Voy a quitarlo porque si no van a pensar que va a ser más menos. Pero este signo de aquí se cambia debido al cambio en los rangos de la integral. T0 está arriba, T0 está abajo, TR está abajo, TR está arriba. Entonces nos arroja un signo negativo que se vuelve positivo con este signo que tenemos acá. Y entonces ya sería en la suma, ¿sí? Esto sería integral de TR a T. Entonces, a final de cuentas, esto podría representarse como una integral. Lo voy a poner por acá. Esto es sobre integral de T0 a TR Cp delta T más integral de TR a T Cp delta T. Entonces esto va a ser como si, T mayúscula, esto va a ser como si tuviera una integral, la integral desde T0 a T, ¿sí? Y no es necesario dividirla entre 2, de Cp delta T, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta va de 0 a T, es como si tuviéramos la integral de una curva. Ajá. Entonces, en este caso vamos de TR a, no, bueno, de T0 a TR y de T final. Entonces,
primero calcularíamos el valor de esta integral, que sería esta que tenemos acá, y después calcularíamos el valor de esta otra integral que tenemos acá, ¿sí? De TR a T. O podemos integrar directamente desde T0 a T y calcular el valor de toda esta integral, y sería lo mismo que tener estas dos integrales. Ajá. Entonces, a final de cuentas, esto es lo que nos quedaría. Y esto es lo que sustituimos aquí. Esto aquí tendríamos integral de T0 a T. De T0 a T, Cp delta T. Entonces, sí, es T0 a T, sí. Entonces suponemos que el Cp ni siquiera vamos a sustituir una función de aquí como tenemos aquí, que era una función polinomial, sino tenemos una función, tenemos una constante. Entonces sacamos la constante y integral de dt va a ser t, y sustituido de t0 a t, de t a menos t y 0. Esto es lo que nos quedaría. Entonces, como todo ese término lo cambiamos de signo, lo habíamos cambiado de signo, este signo automáticamente sale de este lado. De hecho, esto es menos... No, sí sería eso. Pero sería igual a hi0 menos hi negativo. Entonces, como eso es lo que quiero sustituir, no quiero sustituir lo que está acá. Entonces sería este valor pero en negativo, entonces por eso es que tengo este otro signo, y aquí en vez de tener hi0 menos hi, tengo cp t menos ti. Entonces es lo único que sustituí aquí en mi ecuación. Ahora, con respecto a la relación de delta calor de formación, en este caso sería el calor de formación a una temperatura de referencia, y delta Cp va a ser el incremento del Cp debido a la reacción química. Entonces, este término que tenemos aquí, que sería delta HRX a la T, bueno, función de T, por FA0 por X lo vamos a dividir en varios elementos. De nuestras... Bueno, FA0 ya lo tenemos, ¿no? Ya sabemos que es FA0, ya sabemos que es X. Solamente me va a interesar en esta parte. Esta parte la voy a descomponer en varios, en varios términos. Y bueno, de lo que ya habíamos visto anteriormente acá, delta HRX función de T va a ser igual a entalpía de D por D sobre dA, entalpía de C por C sobre dA, menos entalpía de B menos B sobre dA, menos entalpía de A. Entonces eso va a ser delta R. Pero como ya sé que cada uno de estos términos puedo utilizar la fórmula de disección de entalpías, entonces cada uno de estos términos va a ser una integral multiplicado por hi0 de referencia. Entonces, digamos, cualquier hi, sabiendo que i va a ser el elemento A, B, C, D y el inerte, entonces voy a tener esto para cada uno de estos compuestos A, B, C, D y I. Entonces hi0 más integral de Cp de temperatura de referencia a T va a ser igual a esto, si es que sé que el Cp puede permanecer casi constante, ¿sí? El Cp de este compuesto puede permanecer casi constante. Entonces, bueno, este término lo tendría para A, para B y para C. Entonces, cada uno de estos términos lo voy a representar acá. Para A sería este, para B sería este, estaría multiplicado por
B sobre dA. Para C sería este. Y para D sería este término. Esta primera parte me representaría la entalpía de formación para cada uno de los compuestos iniciales. Más la parte del Cp multiplicado por la diferencial de temperaturas, temperatura menos temperatura de referencia. Y como todos van a estar, todos los Cs de todos los compuestos A, B y C van a estar multiplicados por la diferencia de temperatura de la temperatura menos la temperatura de referencia, lo único que hacemos es factorizar esta diferencia. Temperatura menos temperatura de referencia la sacamos y las multiplicamos por cada uno de los elementos. Cp de A, de B, de C y de D, multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces, esto que tengo acá arriba, me va a representar la entalpía en el estado inicial. Y esto que tengo acá abajo va a ser el incremento del Cp. En total que este término delta Rx función de temperatura lo puedo representar como este término que sería la entalpía en el estado inicial o la entalpía de formación más el incremento del Cp multiplicado por la temperatura menos la temperatura de referencia. Entonces todo este término que teníamos aquí en amarillo va a ser representado por esta ecuación, entonces la sustituyo a mi ecuación original que era el balance de energía. Y sigue estando multiplicado por FA0X. FA0X. Y toda esta ecuación me estaría representando el balance de energía. Balance de energía en cualquier reactor. Químico. Este sería el balance de energía en un reactor químico.